tema de Halloween. Yo no voy a hablar de Halloween. Yo lo que les voy a hablar a ustedes en el día de hoy es que este próximo martes precisamente se celebra el Día de la Reforma. Hace 500 años atrás, en 1517, mi hermano, un monje llamado Martín Lutero, un sacerdote, profesor universitario, clavó 95 tesis en la puerta precisamente de la iglesia de Wittenberg. Y allí él se expresó. Él estaba expresando allí precisamente la situación que él sentía en relación a lo que él estaba viviendo. Él se había dado cuenta precisamente que la iglesia donde él estaba militando, que era la iglesia católica, no estaba cumpliendo con lo que estaba escrito. ¿Te ves? ¿Qué significa eso? Que en el pasado mucha gente lo que hacía era que escuchaba al predicador y más nada. Y tomaban eso como bueno. Y se habían olvidado de escudriñar la palabra. Y entonces, cuando él empieza a escudriñar la palabra con otros compañeros más, él se percata que realmente, está buscando aquí algo, no, pero no lo veo. Él se percata que realmente había mucho choque entre unas cosas que estaban hablando y diciendo y que estaban practicando versus lo que estaba escrito en la palabra de Dios. Y es ahí donde entonces Martín Lutero protesta. ¿Usted ha protestado alguna vez? No me diga que usted no ha protestado alguna vez. Muchas veces. Y en estos días más usted ha protestado. Que no me dan agua, que no hay electricidad, que el alcalde no está por ahí en ningún lado, que el fulano no viene, que no recogen la basura. Mire a ver si usted protesta o no protesta. Eso es por si acaso. Se le olvidaba, ¿verdad? Que sí usted protesta. Y él protestó precisamente cuando clavó las 95 tesis. Y él abrió el camino para lo que hoy nosotros conocemos como reforma. ¿Ves? Lo que hoy conocemos como reforma. Ahora, ¿cómo define reforma el diccionario? Reforma, según el diccionario, uno de los que se utiliza como el Box, dice modificación de una cosa con el fin de mejorarla. Ese es el fin. ¿Sabe? Si yo voy a protestar es porque quiero reformar y quiero hacer algo, ¿verdad? En la reforma quiero hacer algo mejor de lo que existe. Y reformarse es corregirse o enmendarse en sus costumbres, actitudes, ¿verdad? Por ejemplo, una persona que está en drogas acude a algún centro de desintoxicación, ¿verdad? Y entonces ahí, te bendiga, ahí, ¿qué logra? Logra salir de ese vicio, igual que puede ser el alcoholismo, que puede ser lo que sea, logra salir de ese vicio con el propósito de mejorar, se reforma de lo que era a algo mejor, una versión mejorada de lo que estaba. También entonces reformar, dice, es hacer modificaciones en una cosa con el fin de mejorarla. Como dice, y entre ellas pues tenemos leyes que están actualmente, la gente, ¿verdad?, firman leyes con el propósito de mejorar. No sé si las mejoran, pero la intención es mejorar. Y es importante que nosotros veamos de ese punto de vista. Ahora, dentro de esas 95 tesis, hay 5 puntos que también otros reformadores incluyeron. Mire los 5 puntos bien importantes. 5 puntos importantes. Número 1, solo Cristo. Solo Dios. Solo gracia. Solo fe. Solo a Dios sea la gloria. Son 5 puntos que son importantes porque se habían olvidado de esos puntos. La gloria la estaba recibiendo ¿quién? El hombre. La forma de cómo salvarse lo estaban haciendo a través de ¿quién? A través de indulgencias que estaban pagando mucho dinero. Entonces la gente se salvaba ¿por qué? Porque pagaban dinero. El pobre se iba para el infierno porque no tenía para pagar. Pero el que tenía para pagar, si estaba en el infierno, lo sacaban del infierno.
según ellos, ¿verdad? Y es ahí donde entra lo que se titula precisamente la justificación por la fe, que no es algo nuevo, era algo que lo había hablado ya el apóstol Pablo. ¿Se ve? Pablo ya había hablado sobre ese tema, pero el problema que había en la situación que estaba presentando Lutero, precisamente es que él estaba protestando por la indulgencia, y él decía, ¿cómo es posible que una persona se pueda salvar pagando dinero? Y lo otro era que estaba lo que llamaban el purgatorio. La gente iba a un lugar intermedio después que morían, para entonces ahí purgar sus pecados, y en un momento dado, por un proceso cual fuese, llegar entonces al reino de los cielos. Entonces, ¿dónde quedaba la muerte de Jesucristo? ¿Dónde quedaba la sangre de Cristo? ¿Dónde quedaba? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Dónde quedaba eso? O sea, había muchos textos bíblicos que lo estaban simplemente eliminando, erradicando, sacándolos. Y entonces estaban dando alternativas al hombre, a la humanidad, para entrar al reino de los cielos. Cuando el mismo Jesucristo había dicho, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Por lo tanto, ese texto estaba borrado para los efectos, porque yo podía pagar dinero y llegar al cielo y Jesucristo se quedaba en el camino. Eso era incorrecto. Y cosas como esa fue la que vio precisamente Martín Lutero. Y en sus reuniones él empezó a expresarse y decía, esto no puede ser. Y es ahí donde entonces él decide tomar postura y empezar a hablar de las indulgencias. Y la indulgencia es una actitud o tendencia de la persona que tiene especial facilidad para perdonar las ofensas. Entonces, ¿quién es el que perdona las ofensas? ¿Quién es el que perdona los pecados? Dios. Pero en particular, Martín Lutero se encontraba en un lugar donde el hombre podía perdonar los pecados de otros. Y él decía, no, es Dios el que perdona. Es imposible que eso sea de esa manera. Y él estaba presentando precisamente la postura bíblica. Cuando nosotros miramos, dice bien claro, ¿verdad? Una de las explicaciones, que la indulgencia es perdón de una falta o tolerancia ante un error ajeno, en especial perdón de los pecados concedidos por la Iglesia Católica. En aquella época se imprimieron numerosos documentos pontificios, tales como bulas e indulgencias. Esto es parte de la instrucción, esto es parte de la historia. Esto no es que yo estoy criticando algo, es que estoy presentando la parte histórica para que si tú no la tienes la información, tú la recibas de cómo era que ocurría. ¿Y qué era la bula? La bula era un documento pontificio que cuando este punto es un documento de uno de los líderes católicos altos que trata materias de fe, asuntos administrativos judiciales y concede ciertos privilegios a que está autorizado por el Papa mediante un sello que lleva su nombre. Y con ese sello, pues, a mucha gente los liberaban de muchas cosas y de muchas cargas. Yo sé que yo he aprendido que el que me da la libertad es Cristo. El que me libera a mí se llama Cristo, no hay otra manera de hacerlo, amén. Así que Martín Lutero no reconocía la práctica de la indulgencia. Martín Lutero no reconocía precisamente nada de lo que estaba viendo ocurriendo, y él entendía que solamente Cristo salva, lo cual era cierto. Así que Lutero luchó contra el legalismo de la Iglesia Católica Romana, donde se levantó al exponer el evangelio de la gracia, que era la parte importante, porque esto es por gracia. Yo no tengo que hacer ni pagar nada, no tengo que estar como alguna gente poniendo desde el punto de vista, todos uno en una semana cumplir con unas horas, que es otra gente, cumplir con unas horas para yo poder tener derecho al reino de los cielos. Yo no tengo que hacer tampoco estar haciendo muchas obras, porque con las obras yo voy a entrar al reino de los cielos. No, se supone que yo las obras las haga.
no para salvarme, sino ¿por qué? Porque soy producto de un Dios vivo. Soy producto de una salvación que a través de Cristo yo realmente puedo entrar al reino de los cielos. Por eso, precisamente, el documento que presentó Lutero, que clavó, ¿verdad? Allí en las 95 tesis, cuando las clavó, ¿qué fue lo que hizo? Precisamente fue protestar. Y fíjate una de las cosas que ocurrió en el documento del 31 de octubre del 1517, condenaba la venta de indulgencia, que era el dinero que se pagaba y aún se paga, porque yo sé que algunos de ustedes tienen que haber escuchado cuando dicen voy a pagar, y perdonen, ¿verdad? Si hay una persona que practica esa religión, yo simplemente estoy diciendo lo que es verdad, yo no estoy inventando aquí, y además yo puedo hablar con autoridad porque yo estuve en ese campo. ¿Se ve? Aún se pagan misas. Usted no sé si usted ha escuchado, ¿verdad? Que van a pagar una misa por tanto tiempo, por tanta, ¿sabe? Que hay gente que están asintiendo, que recién prácticamente llegaron a esta iglesia y vienen de ese campo y saben que es así. Entonces, si yo con una misa puedo provocar que alguien llegue al reino de los cielos, ¿para qué Cristo murió en la cruz del Calvario? Dime, ¿para qué Cristo murió en la cruz del Calvario? ¿Cuál es el uso de eso? Por eso es tan importante el día de la reforma. Porque precisamente, no solamente Martín Lutero, que realmente lo que estaba era provocando que la gente se alejara de la mentira para que llegara a la verdad, sino que muchos más otros reformadores, como Ulrico Zwinglio, son nombres suecos creo que son, debe decir por aquí, Ecolampadio, Johann Henrich, ese está más al lado mío, Bullinger y Juan Calvino y muchos más fueron reformadores que fueron provocando precisamente que la gente fuera entendiendo la forma correcta de entrar al reino de los cielos. Pero ¿sabe qué? Comenzaron a llegar y movilizarse. Y había lugares donde había una fortaleza. Y cuando llegaron a esos lugares de esa fortaleza, empezaron a perseguirlos. Y vino lo que se llamaba la Santa Inquisición. Y bajo la Santa Inquisición, mucha gente que leían la Biblia y entendieron que a través de Cristo se salvaban, empezaron a perseguirlos. Unos decidieron mudarse e irse de España, otros se quedaron. Y bajo la Santa Inquisición mataron a muchos cristianos. Lamentablemente tengo que decirte que nuestros hermanos católicos a veces desconocen esto. Pero la Santa Iglesia Católica Romana, busque la historia para que usted vea la infinidad de gente que mataron porque leían la palabra y entendían que solamente a través de Cristo se salva la persona. Es historia, yo no te estoy diciendo otra cosa, lo puedes buscar. Y cuando todo esto estaba ocurriendo, precisamente es cuando entra lo que se conoce para muchos la reforma. Una de las cosas que dijo Martín Lutero fue lo siguiente: si el artículo de la justificación se perdiera alguna vez, entonces toda la doctrina cristiana verdadera se perdería. ¿Por qué? Porque el propósito de Cristo es salvar. ¿Te ven? Entonces él dice, si la justificación por la fe se pierde, si yo eso no lo tengo, pues ¿para qué voy a ser cristiano? Si no hay propósito. ¿Sabes tú? La única iglesia que en este tiempo tiene salvación para la gente es el cristianismo. Búscate otra cultura que practica otro tipo de religión, a ver qué esperanza tienen. No tienen ninguna. Su líder está muerto. Busca a los líderes de todas las demás religiones, están muertos. Y el que no está por morirse. ¿Te ves? El único que dijo que resucitaría, el único que dijo que regresaría, se llama Jesucristo. Amén. Es el único. Tú y yo tenemos que sentirnos orgullosos
¿verdad? En el buen sentido de la palabra, de que nosotros tenemos a alguien que nos está esperando, gloria al nombre del Señor, y que un día nos vamos a ver nuevamente con Él, que en el pasado no lo conocimos como los discípulos, pero Él sí nos conoce a nosotros, gloria al nombre del Señor. Así es que es bien importante, ¿verdad?, que nosotros vayamos entendiendo todo esto que estamos hablando en esta mañana. La reforma culminó con la protesta de Martín Lutero. Presentó a la dieta de Espira el 19 de abril del 59, debido a la protesta contra las medidas allí presentadas por los papistas. Se comenzó a conocer a los seguidores de Lutero como protestantes. De ahí es que sale la palabra que, aunque algunos nos llaman cristianos, en el pasado empezaron antes del catolicismo, porque el catolicismo comenzó con Constantino, cuando unieron el Estado con la religión. Ahí es donde comenzó. Busca la historia, que está ahí. ¿Te ves? Pero antes los primeros se llamaron, a los cristianos se llamaban los del camino. ¿Te ves? Era uno de los nombres que tenían. Más adelante en Antioquía se le llama a los cristianos. ¿Te ves? Pero la realidad es que los nombres fueron surgiendo en el camino. Pero entonces, a raíz de que Lutero se revela, entonces está protestando. Pues esos son los protestantes. Y a nosotros, por si tú no lo sabías, se nos llaman los protestantes. ¿Te ves? Simplemente, ¿por qué? Porque nosotros miramos bajo lo que es la reforma, y la reforma dijimos que es un cambio favorable. Y cada iglesia se supone que esté reformándose día a día. No podemos reformar la palabra. La palabra no se reforma, la palabra sigue siendo la misma, pero cada iglesia es cambiante, cada lugar es cambiante, cada cultura es cambiante, al punto que al día de hoy, hace años atrás, a ti te decían, mira, tú andas sin Biblia, eso que tiene electrónicamente no es la Biblia, porque no está en papel, la tienes aquí. Oye, ¿y de dónde imprimen las Biblias? ¿No están electrónicamente? O sea, por si acaso. ¿Te ves? Ahora, una persona que tiene su libro todo el tiempo, pues eso está bueno, ¿verdad? Pero no quiere decir que porque la persona no tenga su Biblia con él físicamente, ande con ella todo el tiempo, eso no significa que la persona se vaya al infierno. Entonces tenemos que, lo que estoy trayendo ahora es que la forma es cambiante, que los tiempos son cambiantes, y que en el pasado había mucha gente que eran criticados cuando comenzaron a utilizarse las tabletas electrónicas, tener la Biblia en los teléfonos. Eso era el infierno que le esperaba. Pero hay unas realidades, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el mundo ha ido cambiando al punto que hay muchos estudiantes que ya no cargan libros físicamente, ¿verdad? En papel. ¿Dónde los tienen? Si yo le enseñara mire, aquí, esta cosita pequeñita, la cantidad de libros que hay aquí, dice, pastor, y las fotos, aquí hay sobre 4,000 fotos. Y usted dice, pastor, yo le invito a que lo vea. ¿Te ve? Y mensaje, olvídese. Yo creo que por eso es que está lento ahora. Sí, porque tiene su fin, tiene su final. ¿Te ve? Así que tenemos que entender que lo que es reforma, la iglesia tiene que estarse reformando cada vez más. ¿Te ve? Y tenemos que entender eso. Si usted no lo puede entender, mire, antes yo me acuerdo cuando yo viajaba de mi casa en Santurce hacia Arecibo por las mañanas, no había emisora que no tuviera un programa radial evangélico, y yo no lo era. Entonces la música era solo a Cristo yo me entrego, ¿verdad? Pero entonces con unas guitarritas y unas cositas ahí, que yo lo que estaba loco porque terminara el turno de la hora que pasara el programa. ¿Te ves? Cuando se cantaba en Nazaret
es el lago. Porque entonces primero cantar en ranchera era pecado. Pero después llegó la rancherita y la gente empezaron a adoptar la ranchera. Donde el Señor predica. ¿Usted no se acuerda aquellos que empezaron a llegar toda esa música que era tipo, venían de México? Porque cada cultura tiene su música. Entonces yo no puedo condenar la cultura de un lugar porque la cantan de una manera y no la cantan igual que yo. ¿Se ve? Pero el día de Pentecostés, Pedro pescó 3,000 almas. Mire, si yo cantaba eso en una época me condenaban, me iba para el infierno. Pero la reforma, la iglesia tiene que irse reformando, y lo comenzó Lutero y al día de hoy seguimos reformándonos. Y ese es el problema que existe con la gente que no aceptan los cambios. Porque los cambios te van a abarrotar, los quieras aceptar o no. Los cambios van a llegar, los quieras aceptar o no. ¿Te ven? Eso es así. Yo no tengo mucha inherencia en los cambios, porque son cosas que van a ir ocurriendo. En nuestra isla de Puerto Rico, ¿cuántos cambios han ocurrido? ¿Cuántos cambios ha hecho el gobierno? ¿Cuántos tú has parado? Ninguno. Si de la noche a la mañana se reúnen allá de madrugada y aprueban una ley, cuando tú vienes ya te aprobaron la ley. ¿Y qué tú vas a hacer? Aceptar el cambio. No hay otra manera. Esa es la realidad que estamos viviendo. Y la historia es cambiante, aunque se repite. Y la iglesia tiene que irse ajustando a los cambios. Antes la gente cantaba ¿con qué? Con una guitarrita y pandero. Los panderos se escuchaban en todos lados. ¿Dónde están los panderos hoy? Hay unos por ahí, pero apenas se escuchan. Pero antes era, usted escuchaba la copa, ¿verdad? Los panderos desaparecieron. Ahora son instrumentos. ¿Quién metía una batería en un templo? Pero ya están las baterías. ¿Te ven? Todas esas cosas se fueron dando, ¿por qué? Por las reformas dentro de lo que es la iglesia. Y de eso que estamos hablando, porque estamos hablando que el día 31, ¿verdad? Es la reforma. Así que para algunos la reforma o el surgimiento real está con Martín Lutero cuando presentó, como le dijo ahorita, la dieta de Spira. Y a esas protestas, pues entonces comenzó lo que es el protestantismo, que fue un movimiento dirigido por Lutero que, basándose en la supremacía de la Sagrada Escritura, reclamaba de inmediato retorno a la práctica de la religión en el Nuevo Testamento. ¿Te ves? Practicar de nuevo lo que está en el Nuevo Testamento. Porque sabe que él decía, miren, todo el Antiguo Testamento con Moisés, mi respeto para Moisés, mi respeto para la ley, mi respeto para todo eso. Pero la ley no salva, salva a Cristo. ¿Te ves? La ley no salva, quien salva es Cristo. Así es que cuando él empezó a hablar sobre todo eso, la protesta precisamente estaba en que estaba en peligro el evangelio. Eso es lo que le estaba protestando, que estaba en peligro el evangelio. Y volvemos y repetimos, la palabra de Dios no cambia. No hay manera que tú puedas cambiar la palabra de Dios. La forma de presentarla, la forma de cómo hablarla, de cómo expresarla, eso puede variar. ¿Te ves? Por eso es que hay tantas versiones bíblicas ahora, que a veces tú puedes leer, mira, si yo te leyera a ti una versión de la Biblia del Oso, tú decías, pastor, ¿y qué usted está leyendo ahí? Aquellos que han cogido clase conmigo para bautismo, cuando leen, léete eso, y dicen, pastor, ¿y cómo se lee? Es bien difícil entenderlo, porque aún las letras son distintas. Mas, sin embargo, tiene unas versiones modernas que cuando tú lo lees, dices, wow, eso estaba nítido, mira qué bien se oye. Lo entendí. ¿Te ves? Porque son versiones. ¿Por qué? Porque es cambiante, se va reformando, que es bien importante que nosotros entendamos eso. En la protesta, lamentablemente, estaban las propias obras en este mundo. Y para la salvación, los perdidos.
nos convertíamos también en lo que eran fariseos, orgullosos si era por obra, y lamentablemente una de las cosas que venden mucha gente para tú salvarte es que tú hagas muchas obras. Mientras más obras tú haces, más seguridad tú vas a tener de entrar al reino de los cielos. Pero la fe sin obras es muerta. ¿Te ven? O sea que es una combinación. Yo tengo que hacer obras, pero tengo que tener la fe. No es por obras nada más para que nadie se gloríe. Porque si es por obra que yo puedo entrar al reino de los cielos, mi hermano, imagínate. La gente dice, no, muchacho, yo tengo que hacerlo y obras y obras y obras. Yo me acuerdo cuando yo hice el cursillo, siempre estaba lo que llamaban el cuarto día. ¿Y cómo va tu cuarto día? Porque eran 3 que estábamos metidos allá arriba, en Manresa, por allá, qué sé yo, un sitio de eso, ¿te ves? Entonces, al cuarto día tú salías, entonces tú tenías que seguir con la práctica de las buenas obras. Y yo me acuerdo que yo siempre buscaba para hacer mi buena obra. Un día yo iba por el puente de Cantera y más adelante veo a una persona mayor, yo tenía, qué sé yo, como 18 años, menos, no sé. Y lo veo que está tratando de cambiar una goma y yo me pongo, lo ayudo, yo estaba bien arregladito, bien vestido. ¿Te ves? No estaba con corbata, ni estaba con gabán, no se preocupe. Pero sí estaba, y yo me pongo a ayudarlo. Y después que termina me dice, mira, ¿y cuánto te debo? No, nada. Y yo por dentro bien orgulloso, es una obra más que hice hoy. Usted sabe, porque esa me llevaba al cielo. Cuando la realidad es que solamente Cristo salva. Solamente a través de Cristo es que yo puedo llegar al reino de los cielos. Pero tengo que combinarla con buenas obras. Eso sí, no estoy eliminando lo otro. Así es que lo que encuentra precisamente Lutero es que muchas doctrinas de la palabra habían sido sepultadas, precisamente desde la época, como dijo ahorita, de Constantino. Y lamentablemente eso fue lo que ocurrió, que empezaron a mezclar las cosas de las prácticas paganas con la religión. Y ese es un problema que al día de hoy lo seguimos. Las prácticas paganas con la religión. Todavía hay gente que está usando amuletos. Es más, hay gente, te voy a decir más, hay gente que usa la Biblia como amuleto. Hay gente que ponen la Biblia al lado de la cama como amuleto para que lo guarden. ¿Te ves? Y no podemos estar pensando en ese tipo de pensamiento, de que a través de unas cosas me van a proteger a mí. La Biblia no me protege, la Biblia es para yo leerla. A través de la palabra me instruye y yo me preparo y la fe me lleva a creer. Esa es la forma correcta. Pero yo no puedo pretender que la Biblia en el carro, que la Biblia en el cuarto, que la Biblia al lado mío, que la Biblia debajo de la almohada me va a proteger. Porque a mí quien me protege se llama Dios. Ese es nuestro protector por excelencia. El que está bien claro en su pensamiento no se va a dejar engañar de esa forma y de esa manera. Así que una de las cosas que Lutero enseñó fue la siguiente: que la única manera de leer la Escritura era distinguir entre la ley y el Evangelio. ¿Y cómo era eso? Cuando la palabra de Dios enfrenta a una persona con exigencia, es ley. ¿Te ves? Cuando Dios me pide que yo tengo que hacer algo, esa es ley. Esa es una forma como Él la presentaba. Mas, sin embargo, cuando era lo contrario, era un mandamiento, era cuando la promesa de Dios me daba el perdón. Y ahí entraba precisamente la gracia de Dios en la vida de las personas. Entonces, tenemos que tener claro que la posición principal de Lutero fue el regresar a la palabra de Dios. Mi hermano, tenemos que regresar a la lectura de la palabra de Dios. No sé si a ti te ha pasado, pero a veces tú lees un texto bíblico y como que te da 3 o 4 cantazos. Y entonces, como que había cosas que yo había dejado de hacer, ¿verdad? O a la misma palabra leyéndola te confronta y te dice, eso tiene que arreglarlo. O por el contrario, te dice, lo estás haciendo bien.
¿Sabes? Porque le dejas una palabra y dice, wow, Señor, voy bien entonces porque estoy haciendo esto que tú me estás pidiendo. Esa es la palabra de Dios. Y eso es lo que decía Martín Lutero. Hay que leer la palabra, porque a través de ella realmente estamos encontrando lo que necesitamos. Así que quien entiende a Martín Lutero se va a alejar de la mentira y va a llegar a la verdad. Junto a Martín Lutero, como dijimos ahorita, ¿verdad? Pues muchos se enfrentaron y confrontaron las situaciones. Y fueron muchos los reformadores. Ahora, debemos entender que un reformador es una persona que Dios trae en un momento dado a un propósito dado para llevar a cabo unas acciones. Y van a redirigir la humanidad. Eso precisamente es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Mire, yo puedo mencionar muchos reformadores en la Biblia. Unos como el mismo Moisés, otros como Josué, otros como Nehemías, otros como Esdras, otros como Ciro, que era un rey que no tenía que ver, vino a reformar. Pero no hay ningún reformador como Cristo. No hay ninguno como Él. ¿Tú ves los cambios que hace Cristo en la gente? O sea, lo que hace Cristo en las personas. El cambio radical que hace Cristo en las personas. Que a veces tú y yo no lo entendemos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una iglesia que se está reformando. Y antes, usted me ha escuchado decirlo aquí, pero tengo que repetirlo. Y antes, usted veía una persona que estaba su cuerpo marcado y usted marcaba a esa persona también. ¿Cómo la marcaba? Negativamente. La marcaba negativamente. ¿Por qué? Porque esas fueron las cosas que enseñaron. Pero ¿qué usted va a hacer con una persona que ya está marcado su cuerpo, ¿verdad? Desde el punto de vista con todos los diseños que se pueden poner una persona que no necesitan ropa, porque los diseños lo cubren. ¿Y qué usted va a hacer con esa persona? ¿Va a dejar que se pierda? ¿No tiene derecho a salvación? No, esa persona tiene derecho a salvación. ¿Te ve? Yo me acuerdo hace quizás, no sé, como 8, 10 años o 9 años atrás. Nosotros fuimos a una actividad en Caguas. Y era una actividad donde estábamos hablando de cómo manejar el audio. Y al mediodía, estábamos en el almuerzo. Yo había visto gente que corriendo de un lado, corriendo del otro. Y dice, pues debe ser gente invitada, que no le sirven al Señor. Pero justamente al lado mío, se siente este muchacho en pantalones cortos. No le cabían más tatuajes en su cuerpo. Y nos ponemos a hablar, compartir con los que estábamos alrededor. Y de momento él sale y me dice, yo soy el director de la banda tal de tal iglesia. Ah, ¿te ves? ¿Por qué? Porque la vista te lleva a juzgar por lo que tú ves. Pero entonces tienes que conocer a la persona para saber de dónde viene. Pero vengo de la banda tal, de rock tal. Dios lo había salvado, lo había sacado del rock, lo había sacado de las drogas, lo había sacado de cuanta poca vergüenza puede haber por allá. Y ahora lo tenía adorando y glorificando a Cristo con todos los tatuajes. ¿Y qué tú vas a hacer con eso? ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Te ves? ¿Por qué? Porque nos acostumbraron, y perdóneme si choca con su pensamiento, pero nos acostumbraron a marcar a la gente por su vestimenta, a marcar a la gente por lo que llevan en su cuerpo, pero no sabemos que Dios está interesado en el alma, no en el cuerpo. ¿Te ves? Dios está interesado en el alma, no en el cuerpo. Los cambios vendrán después. Dios va a ir ajustando a la persona, pero Dios está interesado en la salvación de esa persona. El cuerpo va a la tierra, acuérdate. Entonces, ¿qué es lo importante? El alma. Este cuerpo va a quedar enterrado. Los otros días leía, a ver si me acuerdo cómo que decía, probablemente alguno de ustedes lo recibió,
que uno de los grandes conquistadores romanos, cuando fue a morir, escribió lo que él quería. Y una de las cosas que él escribió dijo, quiero que cuando me lleven a enterrarme, los médicos más prestigiosos de la época sean los que me carguen. Quiero que todas las riquezas mías, mientras yo voy pasando, sean derramadas, sean esparcidas, y que mis manos estén por fuera, no colocadas adentro, sino por fuera, que estén al aire, que cuando camine se muevan. Y uno de sus generales le preguntó, ¿y por qué? ¿Por qué tú quieres eso? Dice, número uno, para que todos los médicos entiendan que ante la muerte ninguno de ellos tiene potestad. Número dos, que desnudo vine y desnudo me fui. No puedo llevarme nada de lo que tengo. ¿Te ves? No puedo llevarme nada. Número tres, mis manos están vacías. Eso me llevo, nada. Son realidades. Y aquí muchas veces vemos a las personas luchando con esto, luchando con aquel, señalando tantas cosas, cuando Dios es un Dios de reforma. Cristo, le llevan a una mujer, le dice, mira, la ley dice que hay que apedrearla, ¿qué tú dices? Jesucristo sacó ahí la ley de la reforma rápido. La ley dice que apedrearla, sí. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Los confrontó con la vida propia de ellos. ¿Te ves? Con la misma propia vida de ellos los confrontó. Le dijo, ¿tú te crees que tú estás bien? ¿Qué autoridad tienes para señalar? No tienes ninguna autoridad para señalar. Eso es lo que Cristo le estaba diciendo. Jesucristo estaba cambiando la mentalidad de la gente, la mentalidad de las personas. Era la realidad. Cogió a los que se creían, como yo siempre digo, los cabezones, los de la ley, los fariseos, los saduceos, los escribas, y los llamó sepulcro blanqueado, los llamó hijos de vuestro padre el diablo. ¿Ustedes quiénes son? Es lo que le estaba diciendo, para venir a juzgar. ¿Quiénes son ustedes para decir lo que hay que hacer aquí? Eso es lo que le está diciendo él. Porque Cristo vino a reformar el pensamiento de la gente, a cambiar la mentalidad de la gente. Porque hay cosas que el Espíritu Santo las va a hacer. Y no me toca a mí ni te toca a ti hacerlas. O a ti a mí, ¿verdad? Así es que cuando nosotros miramos la Escritura, nos encontramos con muchos reformadores, pero ninguno como Jesucristo. Es más, mira lo que dice en Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿De qué le está hablando Cristo? Y ahí dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Si tú conoces mi palabra, tú conoces mi palabra. ¿Por qué es importante conocer la palabra? Porque cuando yo conozco algo, lo practico. Pero si no la conozco, ¿cómo lo voy a practicar? ¿Te ves? Entonces, ¿cómo voy a ser reformado si no leo la palabra? ¿Cómo yo voy a ser reformado si no escudriño la palabra? No puedo hacerlo. Es ahí donde chocamos. Yo me he encontrado gente en mi camino que no me han hecho bien. No me han hecho bien. Han querido de dañar mi reputación. Han querido hacer tantas cosas conmigo, mas sin embargo yo me encuentro con ellos y los abrazo. Ayer me encontré con uno y lo abracé. ¿Por qué? Porque yo soy reformado. Y la persona reformada no es mejor que nadie. La persona que es reformada es un creyente y un practicante de lo que Cristo quiere hacer en la vida de las personas. No hay nada más peligroso que cansarnos de la palabra de Dios. No hay nada más peligroso. Ese es el problema que tenía precisamente aquellos con los cuales Lutero se enfrentó.
estaban utilizando sus criterios propios, estaban utilizando sus propios pensamientos para llegar a sus propias conclusiones. Pero se olvidaron de la palabra de Dios. Mire, todos los estudiosos, todos los que escriben libros, todos los exégetas bíblicos, pueden escribir pensamientos como ellos quieran, pero a la vez que se alejan de la palabra de Dios, el libro ya no se vende. No se vende. Porque tú no puedes cambiar la esencia, la palabra de Dios, no la puedes cambiar, no la puedes alterar. Y esa es la parte que tenemos que nosotros mirar y ver. Cuando nosotros miramos Romanos, ahora retomamos el verso que leímos. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. La paz y la justificación es por medio de Cristo. Mi hermano, no la busque en otro sitio. No la vas a encontrar. Te pueden decir, hazte esto, hazte aquello, hazte lo otro, hazte lo que sea, pero no vas a encontrar a Cristo. Solamente en Cristo es que nosotros realmente tenemos la seguridad de salvación. Todos nosotros en algún momento de nuestra vida vamos a tener que enfrentarnos delante de Dios. Todos. El detalle es qué va a ocurrir en ese momento. El detalle es cómo vamos a ser justificados delante de Dios. Cómo realmente nosotros nos vamos a presentar delante de ese juez para que decida qué va a ocurrir con nosotros. Él requiere una justicia que sea una justicia absoluta y perfecta. Y eso se llama obediencia a la ley. Y obediencia a la ley está bien difícil. Por eso es que Cristo vino por nosotros, para darnos salvación y vida eterna. No hay manera. Aquí está la ley, pero aquí también está la gracia. Aquí está la salvación. En el Evangelio, en los Evangelios está la salvación. En el Nuevo Testamento está la salvación. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que tener claro, la única manera de entrar al reino de los cielos es por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Cuando nosotros miramos desde esa perspectiva, dice bien claro, entrada por la fe. ¿Y qué es la fe? Fe es aquello que tú estás esperando. Tú no lo ves, pero está ahí. Hay una convicción dentro de ti que te dice sí, eso es así. Y si a este punto, a este día, a este momento, tú no estás claro si tú te mueres hoy, ¿vas a entrar en el reino de los cielos? La fe tuya parece que necesita un booster. La fe tuya parece que necesita algo adentro que te diga, hey, así no vas a llegar. Es más, tú sabes que tú no vas a llegar así. ¿Por qué? Porque no has hecho pacto con Dios. No has unido tu vida a Dios. Y si yo no uno mi vida a Dios, ¿cómo voy a llegar a Él? Y si yo no acepto a Cristo como Salvador personal, cuando la palabra de Dios me lo dice bien claro, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie ve al Padre si no es por mí. O sea, ¿cómo yo voy a llegar al cielo? Explícamelo. ¿Cómo yo voy a entrar ahí? No lo sabía, pero te lo estoy diciendo. Porque es la forma correcta de poder llegar al Padre. Dios, o nos llegará el momento de darnos la entrada o de condenarnos. Pero la decisión no es de Dios. La decisión es de cada uno de nosotros. La decisión de condenarme o salvarme no está en Dios, no está en Cristo. No está ni en tu papá, ni tu mamá, ni tu esposo, ni tu esposa. Está en ti, está en mí. Está en cuánto compromiso yo tengo con Dios y cómo está mi vida con Dios. Porque hay mucha gente que están
lamentablemente engañados. ¿Por qué dices tú eso, pastor? Bueno, porque piensan que porque vienen al templo y se congregan, cantan, sea allá, sea acá, sea donde sea, o predican, eso es salvación. No, ya yo te dije que la salvación a través de Cristo no es cantar, no es predicar, no es diezmar, no es ofrendar. Eso es parte de los compromisos nosotros que debemos hacer. Pero eso no es la salvación. La salvación es más profunda, con una relación con Dios. Por eso es que hay que reformarse. Por eso es que tenemos que cambiar y ajustar nuestra vida con Dios y que esos frutos se vean. No está, ¿verdad?, en una cosa u otra. No está en lo que los hombres dijeron en un momento dado que yo debía hacer. No, está en lo que Dios dice que yo debo hacer. Ahí es donde está la verdadera salvación. Te toca a ti y me toca a mí aceptarlo. ¿Quién dice yo quiero aceptar a Cristo? ¿Quién dice yo quiero reformar mi vida? ¿Quién dice yo quiero garantizar mi vida para vivir eternamente? Porque eso es todo, es vivir vida eterna. Vida eterna. ¿Te ves? Hay una alabanza que yo la canté en el año 76. Después la canté otras veces más. Y era tipo de guitarra, tipo trío. ¿Te ves? En los años 70. ¿Verdad? Y decía, qué triste sería que si Cristo viene, me quede en la tierra y que el anticristo engañe mi vida con su falsedad. Solo de pensarlo me voy a la iglesia a buscar de Cristo y en mis oraciones le pido que siempre pueda yo vencer. Y si es que algún día la muerte me llama, yo me iré contento, porque con mi Cristo entraré a una vida eterna donde todo es amor. Y si es que algún día la muerte me llama, yo me iré contento, porque con mi Cristo entraré a una vida eterna donde todo es amor. Es una invitación que el Señor te extiende. Amén. Es una invitación que el Señor te extiende. Te toca a ti tomar la decisión. Dios no lo va a hacer por ti. Te toca a ti realmente. Habrá alguien que diga, hoy yo quiero aceptar a Cristo como Salvador personal. Hoy yo he entendido que yo necesito arreglar mi vida. Habrá alguien que lo diga. Te invito a estar puesto en pie. Los hermanos poner en pie. Si hay alguien, no te vayas de aquí sin salvación. Si hay alguien, no te vayas de aquí sin buscar. No te vayas de entender que solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra hay otro nombre como el de Jesús. Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra hay otro nombre como el de Jesús. Porque ese nombre es sobre todo nombre. Ese es el nombre victorioso de la cruz. Porque ese nombre, sobre todo nombre, ese es el nombre victorioso de la cruz.
y ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Más rápido. No hay otro nombre como el de Jesús. Más rápido. Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Hay otro nombre como el de Jesús. Porque ese nombre, sobre todo nombre, ese es el nombre victorioso de la cruz. Porque ese nombre, sobre todo nombre, ese es el nombre victorioso de la cruz. Jesús, Jesús, ese es el nombre victorioso de la cruz. Jesús, Jesús, ese es el nombre victorioso de la cruz. Y ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, hay otro nombre como el de Jesús. Y ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, hay otro nombre como el de Jesús. Porque ese nombre es sobre todo nombre. Ese es el nombre victorioso de la cruz. Porque ese nombre es sobre todo nombre. Ese es el nombre victorioso de la cruz. Repítelo. Jesús, Jesús. Ese es el nombre victorioso de la cruz. Jesús, Jesús. Ese es el nombre victorioso de la cruz. Jesús, 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 Jesús. Ese es el nombre victorioso de la cruz. Jesús, Jesús, Jesús. Ese es el nombre victorioso de la cruz. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. ¿Habrá alguien que desee la oración este día? ¿Alguna situación que le quiera presentar? ¿Alguna condición de enfermedad? No queremos irnos de aquí, ¿verdad? Si tú viniste con el deseo de que oraran por ti, sin que te vayas, ¿verdad? Sin esa oración. Queremos orar por ti si así lo deseas. Amén. Gloria al Señor. Bien, pueden sentarse, amados. Damos gracias al Señor. Sí, ven por aquí, ven por aquí. Gloria al Señor. Alabado Dios, vamos a orar. Gloria a Jesús. ¿Por qué? Porque hay veces que hay personas que le digan, Señor, yo quiero recibir la oración, ¿verdad? Y a veces no se invita para la oración. Y eso es parte del culto, la invitación. Amén. Amén. ¿Ven? Mire, una oración específica. Una oración específica aquí. Gloria al nombre del Señor. Alabado Dios. Alabado Dios. A lo mejor hay alguien allá que tenga alguna situación similar, ¿verdad? Pero aquí hay una petición y vamos a orar para que Dios conteste esa petición que tiene. Amén. Orando y confiando en Dios. Amén. Amado Dios y Padre Celestial, estamos colocando, Señor, nuestras manos sobre tu hija. No tenemos que hacerlo. Es más, Señor, la voy a quitar. Señor Padre Celestial, porque tú, Señor, eres el sanador por excelencia. Mira todo su sistema circulatorio. Y mira, Señor, su sistema pulmonar. Mira, Padre Celestial, cada vena, cada vénula, Señor. Cada una, Señor, de las aortas, Padre Celestial. Dios, glorifícate, Padre, en esta hora. Mira, Señor, Padre Celestial, los pulmones, Señor, los alveolos. Señor, glorifícate en los bronquios, todo, Señor amado. Gloria a tu nombre, Jesucristo, que puedas respirar. Que puedas respirar, Señor, que puedas respirar libremente. Dale pulmones nuevos, Señor. Señor Padre, sistema circulatorio, Señor, completamente expandible. Señor Padre Celestial, que fluya la sangre libremente en esta hora, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, pedimos todo. Amén, gloria al nombre de Jesús.
Gloria a Jesucristo. No viene por él, sino que viene por un familiar. ¿Lo hace Dios a la distancia? ¿Verdad que lo hace? Amén. Vamos a orar. Amado Dios, en esta hora, Señor, mira la petición de tu Hijo. No viene por él, aunque él también necesita, Señor. Y tu Padre Celestial también lo cubre con tu presencia. En esta hora, Señor, enviamos esta tu palabra, Señor, a distancia, para que, Señor, reciba salud en el nombre de Jesucristo. Todas las áreas que, Señor, puedan estar afectadas ahora mismo, lo que esté produciendo la condición. Padre, en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre, Jesucristo, en tu nombre, Señor, declaramos sanidad, Señor, enviamos sanidad ahora. Ahora, Señor, cese toda condición en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre. Amén. Gloria al nombre del Señor. Creyendo, creyendo. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Bien, pueden sentarse. Vamos a presentar este momento. Gloria al nombre del Señor que han estado con nosotros. Tenemos a Wilmer y Adiel. ¿Dónde está Wilmer? Allá, Dios te bendiga. Gloria al nombre del Señor. Melanie González. ¿Dónde está Melanie? Melanie, amén, te bendiga.